Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Marvel. Incursio Chapter Prologue. The Last Night Prólogo. La última noche. Gracias, dijo Liam mientras aceptaba un montón de manuscritos antiguos de un colega. Puso los manuscritos en el asiento trasero de su coche y se dirigió a casa. Finalmente, algo de emoción otra vez, pensó, mirando por la ventana. Es un poco triste, reflexionó Liam sobre su vida actual. A pesar de todo lo que he logrado, todavía sufro de esta aplastante soledad. Se graduó en una escuela prestigiosa, obtuvo una licenciatura en historia y le encantaba examinar artefactos y piezas de la antigüedad. Había viajado por el mundo estudiando muchas civilizaciones diferentes, escribiendo artículos bien recibidos sobre ellas que le valieron considerable fama y éxito. Demasiado mal que nada ayudó contra la soledad. Había tenido muchas relaciones, pero ninguna había durado. Algunos vinieron por mi dinero y otros no pudieron manejar mi estilo de vida de viajes e investigación, lo cual entiendo, pero al menos pensó que cuando llegara a casa tendría estos manuscritos para estudiar. Nadie sabía de dónde venían ni a qué época pertenecían. Tal vez pueda resolverlo. Cuando llegó a su casa, estacionó, entró y se dirigió directamente a su estudio. Después de colocar los manuscritos sobre su escritorio, arrojó su abrigo al respaldo de su silla. Sentado, pensó. Por fin, es hora de profundizar en ellos. Con el paso del tiempo, empezó a llover y a tormentar afuera. Liam sintió más curiosidad cuando miró los extraños símbolos de los manuscritos. Estos símbolos, inscripciones tal vez, no se parecen a ningún lenguaje que haya visto antes, pensó, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Agarrando un bolígrafo, empezó a escribir cada detalle, pensando, por fin, un verdadero desafío. Estaba tan absorto en los símbolos que no se dio cuenta de que ya se había convertido en noche. Un rayo cayó afuera, iluminando brevemente el estudio. Liam siguió trabajando, sin darse cuenta de los primeros signos de problemas. Liam miró hacia arriba cuando el viejo reloj en la esquina comenzó a sonar fuera de control. Se acercó para investigar, solo para que se detuviera en el momento en que se acercara. Extrañó, pensó, frunciendo el ceño a las manecillas del reloj, que estaban atascadas a medianoche. Se supone que son solo las 10 p.m., ¿no? Sacó su teléfono del bolsillo para comprobarlo, pero no se encendía. ¿Sin batería? Se encogió de hombros y caminó de regreso a su escritorio, pero mientras lo hacía, notó que los manuscritos temblaban. Un fuerte zumbido llenó la habitación, se tapó las orejas con las manos y empezó a dirigirse hacia la puerta. Pero los manuscritos comenzaron a flotar y dar vueltas a su alrededor. Todas sus lámparas se hicieron añicos, hundiendo el estudio en la oscuridad. «¿Qué real?», murmuró, agarrando el pomo de la puerta, solo para descubrir que no se abría. Se giró, presionando su espalda contra la puerta, mientras algo tomaba forma en las sombras de su estudio. Estaba distorsionado, pero dos ojos rojos con pupilas en forma de cruz todavía eran muy visibles a través de la distorsión. El sudor goteaba por el rostro de Liam mientras la figura extendía una mano. Una fuerza invisible lo empujó hacia adelante, inmovilizándolo. El pánico lo atravesó cuando sintió que su corazón latía con fuerza, cada instinto gritaba para correr, pero no podía moverse. La mano de la figura lo tocó y el dolor explotó en su cuerpo, se sintió como si lo estuvieran destrozando. Se desplomó, agarrando la cabeza, con los pensamientos llenos de confusión y desesperación para que terminara el dolor. La oscuridad lo consumió cuando su conciencia comenzó a desvanecerse. El dolor se ha ido. ¿Pero qué es este sentimiento de vacío? De repente, una luz brillante lo abrumó y, mientras sus ojos se ajustaban, logró abrirlos. Ah, este debe ser el hospital. Después de todo, no morí, pensó, pero su alivio duró poco ya que fue recibido por tres caras inmensas que lo miraban fijamente. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y por qué son tan grandes? Yo era un autor nuevo al comienzo de este libro, cuando llegué al capítulo 30 miré hacia atrás y vi lo terribles que eran los primeros 5 capítulos. Todavía estoy trabajando para que se adapten a mis escritos actuales, ya lo he hecho para este capítulo. Si te gusta este escrito, prueba el libro porque puedo garantizarte que mejorará mucho con el tiempo. Si no te gusta cómo se escribió este capítulo, lo siento y por favor dame más consejos sobre cómo mejorar mi escritura. Marvel. Incursio Chapter 1, A New Beginning, un nuevo comienzo. Las concurridas calles de la ciudad de Nueva York continuaron como de costumbre,
sin darse cuenta de la tragedia que se desarrollaba en una habitación de hospital el 3 de julio de 1989. El sol brillaba a través de las ventanas, proyectando suaves rayas doradas a lo largo de la cama donde yacía Elizabeth Hawthorne. Su respiración era superficial y difícil. La habitación estaba tranquila, salvo los suaves gritos que salían del recién nacido en brazos de la enfermera. Liam Hawthorne había entrado en el mundo, recibido por una madre que ya le había dado todo lo que podía. Elizabeth sonrió débilmente mientras la enfermera colocaba al bebé en sus brazos, pero había una profunda tristeza en sus ojos. Había soñado con este momento, pero era consciente de lo frágil que era su propia condición. Se había enfrentado sola al embarazo. El padre de Liam había desaparecido en el momento en que la responsabilidad llamó a su puerta. Elizabeth no había sabido nada de él desde entonces y ya había dejado de tener esperanzas. Su fuerza se había destinado a prepararse para Liam, sabiendo que afrontaría este viaje con su padre y nadie más. Mientras acunaba a su hijo, Elizabeth sintió que su energía abandonaba su cuerpo y su cuerpo se debilitaba cada segundo. Su corazón estaba lleno de amor por su bebé, pero su cuerpo era demasiado débil para seguir el ritmo de su voluntad. Miró a su padre, Harold Bennett, parado tranquilamente junto a la cama. Su rostro había envejecido significativamente y sus ojos estaban llenos de tristeza. «Cuídalo, papá», susurró, con la voz temblorosa. Harold asintió, su corazón estaba apesadumbrado. Ya se había preparado para este momento, pero al final ¿cómo podría estar preparado para ello? «Lo haré, Elizabeth. Lo criaré lo mejor que pueda». Elizabeth logró una leve sonrisa, antes de que sus ojos se cerraran cuando el agotamiento la alcanzó. En cuestión de horas, ella se fue, dejando atrás a un anciano y un bebé recién nacido. Harold Bennett nunca había esperado volver a ser padre, y mucho menos ser padre soltero. La pérdida de su hija lo había envejecido significativamente de la noche a la mañana, pero su responsabilidad le dio un nuevo propósito. Se mudó a un pequeño apartamento que Elizabeth había alquilado en Nueva York y planeaba convertirlo en su hogar hasta su muerte. Mi padre, Harold, nunca habló de él. La única familia que Liam necesitaba estaba aquí, ahora, Harold, quien dedicaría los años que le quedaban a criarlo. El comienzo fue difícil, ya que necesitaba que Harold se adaptara al cuidado de un bebé. El bebé se convirtió en el centro de su vida, recordándole a Harold la esperanza que aún podía existir en medio del dolor. Nueva York era ruidosa y caótica fuera de las paredes de su casa, pero en el interior, el apartamento se convirtió en un santuario de paz y tranquilidad tanto para Liam como para Harold. Harold, como profesor jubilado, llenó los primeros años de Liam con historias y libros, tratando de mejorar la curiosidad del niño. Compartió cuentos de civilizaciones antiguas y su amor por la historia. Liam, incluso cuando era niño, parecía absorberlo todo con un comportamiento brillante y alegre. Aunque su vida había comenzado de manera trágica, era un niño entusiasta y alegre. Harold estaba asombrado de lo resistente que era su nieto, siempre sonriendo, siempre haciendo preguntas, nunca derribado por el hecho de que no tenía padres reales. Aún así, a pesar de la alegría, siempre hubo un poco de soledad. Liam preguntaba a menudo por sus padres. Sabía que su madre había fallecido, pero a medida que creció y se dio cuenta de que nunca había conocido a su padre, las preguntas se volvieron más precisas. Harold solo sacudió la cabeza y dijo: «Tu padre nunca estuvo aquí, Liam. Pero tú y yo siempre nos hemos tenido». Liam aceptó esto con sorprendente facilidad. Creció con un optimismo inquebrantable y encontró emocionante todo lo relacionado con el mundo que lo rodeaba. Nunca había dejado que la ausencia de sus padres arruinara su gran motivación y su alegre personalidad. En cambio, encontró la felicidad en las historias que contó Harold. Sentado en el desgastado sofá de su pequeño apartamento de Nueva York, Liam contempló por la ventana el horizonte de la ciudad. Los sonidos de la ciudad de abajo parecían un murmullo en sus pensamientos. Podía escuchar a su abuelo barajar papeles en la habitación de al lado, pero su mente estaba muy lejos y se topó con algunas preguntas que nunca había hecho. Me pregunto cómo era ella, su madre, Elizabeth. Había visto las imágenes y escuchado las historias obviamente. Pero deseaba tener un solo recuerdo de ella. No es una historia contada por su abuelo, sino un momento que podría conservar como propio. Lamentablemente no recordaba nada de su nacimiento. A menudo pensaba en lo extraño que era tener un acontecimiento tan significativo en su vida. Lo dejó sintiéndose perdido. He vivido una vida antes de esta, pensó Liam, no por primera vez. Sus recuerdos no eran confusos ni lejanos, eran tan claros como sus recuerdos de almorzar hace un par de horas.
Todavía recordaba el momento en que todo cambió, el día en que fue tragado por esa bestia espectral y tuvo que dejar atrás su antigua vida. No entendía por qué había sucedido, pero llevaba esos recuerdos consigo, plenamente consciente de que no era como los otros niños y que nunca sería como nadie en este mundo. Había sido otra vez un historiador, un hombre con un pasado. Pero los oscuros fragmentos de esa vida lo siguieron. ¿Qué lo había traído exactamente aquí, a este momento y lugar? ¿Qué propósito tenía? Se preguntó si alguna vez entendería realmente lo que le había sucedido. Pero si había algo que había aprendido de ambas vidas hasta ahora era que algunos misterios no debían descubrirse todos a la vez. Lo tomaría con calma mientras disfrutaba el viaje. Después de todo, había algo hermoso y emocionante en no saberlo todo. Y él, su padre, el hombre que había desaparecido incluso antes de nacer. ¿Qué tipo de persona simplemente desaparece así? Nunca había visto una foto, ni siquiera había oído un nombre. Su padre estaba en blanco. No habló mucho de eso, no quería lastimar a Harold, pero las preguntas siempre estaban ahí. ¿Por qué se fue? Pero, tan pronto como se le ocurrió la idea, Liam la apartó. No tiene sentido pensar en ello. Somos solo yo y el abuelo, y eso es suficiente a pesar de las preguntas que pasan volando por su cabeza de vez en cuando. Liam nunca deja que se calmen en su corazón. Su vida fue buena. Harold lo había criado con cuidado y amor. El abuelo lo ha hecho todo, se recordó Liam. No necesitaba más, aunque a veces se preguntaba cómo sería tener una verdadera familia, una madre y un padre, como lo hacían otros niños. Una suave sonrisa apareció en su rostro mientras pensaba en las tardes que habían pasado juntos. La voz de su abuelo, hablándole de civilizaciones antiguas y lugares lejanos. Liam había viajado por el mundo sin salir de su apartamento gracias a su abuelo. ¿Quién necesita un padre cuando tienes a alguien como el abuelo? Aún así, a altas horas de la noche, cuando estaba a solas con sus pensamientos, los vacíos en su vida se sentían mayores. ¿Importa? Liam sacudió ligeramente la cabeza, como si intentara despejar los pensamientos que persistían como niebla. Se recostó en los cojines y dejó escapar un suspiro. Su vida pasada le había enseñado a ser alegre, a concentrarse en lo que tenía en lugar de en lo que no tenía. Tal vez algún día, pensó Liam, con los ojos volviéndose hacia la ventana y la ciudad más allá. Tal vez algún día comprenda por qué todo sucedió como sucedió. Pero por ahora estaría contento. Tenía a Harold, eso fue suficiente. Siguiente capítulo Marvel. Incursión Chapter 2, Daily Life Vida diaria. Las calles exteriores siempre estuvieron llenas de vida, el sonido de los taxis tocando la bocina y el murmullo de la multitud. Siempre está tan ocupado, pensé mientras me ponía los zapatos, un par de zapatillas gastadas que habían visto días mejores, y agarraba mi mochila del suelo. Gracias abuelo, dije mientras me echaba la bolsa al hombro mientras Harold me entregaba mi almuerzo. Estaré en casa a las 5, abuelo ten cuidado, Liam. La ciudad no frena para nadie, advirtió con una sonrisa. La visión familiar de su cariñoso rostro era algo que nunca querría perderme en mi vida. Asentí y me fui, saliendo a las concurridas calles de Nueva York. Para todos los demás, era solo otro lunes por la mañana. Pero para mí, cada momento en este mundo fue como caminar sobre la cuerda floja entre dos realidades. Porque esta no era una ciudad de Nueva York cualquiera. Esta era la ciudad de Nueva York. El del universo Marvel. Todavía recuerdo la primera vez que me di cuenta de dónde estaba. Yo era joven, tenía alrededor de 7 u 8 años. Harold me había llevado a la librería local y, mientras deambulaba hacia la sección de historia, pasé por un puesto de cómics. Los colores brillantes y los personajes atrevidos me atrajeron de inmediato, pero fue el nombre en la portada lo que me detuvo. Stark Industries. Sentí que me caía el estómago al darme cuenta del mundo en el que me encontraba. ¿Tony Stark? ¿Los Vengadores? Pensé. ¿Estaba viviendo en su mundo? Ese fue el momento en que todo hizo clic. Había renacido en un lugar donde las líneas entre ficción y realidad básicamente no existían. Y sabía cómo fue la historia. No era un niño cualquiera. Tenía los recuerdos de otra vida, una vida en la que el universo cinematográfico de Marvel era solo eso, ficción. Pero aquí fue real o al menos, pensé que lo era. En algún lugar del universo había un titán loco, Thanos, capaz de masacrar a la mitad de la población de planetas enteros. Era mucho para asimilar cuando era niño, pero con el paso de los años aprendí a aceptarlo. Por supuesto, no se lo había dicho a Harold. ¿Cómo podría explicarle que conocía el futuro? Y que podría predecir lo que pasaría en el futuro porque lo había visto en películas de mi vida pasada.
Pero incluso con ese conocimiento, yo no era parte de ese mundo. Al menos todavía no. Yo era solo un adolescente que iba a la escuela secundaria y vivía en un apartamento estrecho mientras intentaba actuar con normalidad. Tony Stark estaba vivo. Los Vengadores estaban ahí fuera. Y tarde o temprano, este mundo colapsará en choas. Flashbacking. El día transcurrió sin incidentes, me senté clase tras clase, tratando de concentrarme, pero mi mente seguía a la deriva. Había demasiados pensamientos luchando por el espacio en mi cabeza, demasiadas cosas que hacían que la escuela pareciera insignificante en comparación con el mundo más grande y extraordinario que existe. Quiero decir, ¿a quién le importaba el álgebra cuando sabías que el universo tenía seres como Thanos? Cuando sonó la campana final, salí corriendo del edificio. El aire fresco se sintió bien contra mi cara mientras deambulaba por las calles, con la esperanza de despejar la cabeza. Pero cuanto más intentaba alejar los pensamientos, más resurgían. Cuanto más me preguntaba si, en un mundo lleno de superhéroes, dioses y fuerzas cósmicas, podría ser algo más que ordinario. Ese pensamiento persistió mientras me dirigía a la biblioteca. Harold siempre había alentado mi amor por la historia. Crecí fascinado por los viejos mitos y las civilizaciones olvidadas, las historias de la vida antigua. Y ahora, en este universo, esos mitos no eran solo historias, sino que podían ser reales. Las piedras del infinito, el ojo de Agamotto, Mjolnir, ya no eran leyendas. Encontré mi lugar habitual en la biblioteca y abrí algunos libros sobre historia antigua, aunque mi mente estaba en otro lugar. Porque en este mundo, el poder no era una fantasía lejana sino real. Personas como Tony Stark construyeron su propio destino mientras Thor ejerce el poder divino de un dios martillo. Y aquí estaba yo, sentado en una biblioteca, armado de conocimiento. Una sonrisa irónica tiró de mis labios. Tal vez debería empezar a desenterrar ruinas en busca de algunos artefactos. Encuentra mi propia piedra infinita mientras lo hago. Pero cuanto más lo consideraba, más parecía una idea irrazonable. Nada más que una fantasía de deseos. Mientras hojeaba las páginas de otro libro antiguo, esperaba ver un mapa antiguo, medio borrado por el tiempo. En algún lugar, enterrado en el pasado oculto por la historia, algo que podría usarse para inclinar la balanza. Un poder secreto, una verdad olvidada. Algo que podría darme un lugar en este universo. Una forma de ser algo más que un simple espectador. Marvel. Incursio Chapter 3. Worry. Preocupación. Finalmente era viernes y no podría haberme sentido más aliviado. Era el año 2005, para ser exactos, y todavía faltaban 3 años para que todo empezara a cambiar. 3 años hasta que el mundo pudiera vislumbrar por primera vez a los superhéroes, los Vengadores y todo el caos que los acompañaba. Eso me dio tiempo, o al menos eso me decía a mí mismo. Pero la verdad es que no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer cuando comenzó la trama. Cumpliría 16 años a finales de este año. Para entonces, la mayoría de la gente tenía un plan para su vida, universidad, trabajo, algo así. Pero yo, no tenía ningún plan. En un mundo donde los dioses empuñaban martillos y los genios construían armaduras, yo simplemente era, yo. Ordinario. Sin superpoderes, sin habilidades especiales, nada que me haga destacar. Claro, sabía lo que vendría, pero no tenía exactamente un plan para sobrevivir. Ese pensamiento permaneció en el fondo de mi mente. Porque si el universo Marvel era real, eso significaba que cada amenaza, cada villano que había visto o leído también era real. Y el más notorio de todos todavía estaba ahí fuera. El titán Thanos loco. El tipo que podría acabar con la mitad del universo con un chasquido de dedos y vivir. Se sintió casi absurdo. Como si fuera un personaje de un cómic, esperando mi momento para brillar o morir en el intento. Pero no se trataba solo de Thanos. Quiero decir, ¿quién sabe si llegaría tan lejos? Nueva York parecía tener un desastre entre manos cada 2 semanas. Fue un milagro que llegara a casa desde la escuela sin que estallara un enfrentamiento de superhéroes. Las noches fueron las peores. Fue entonces cuando mis preocupaciones siempre parecieron salir a la superficie, negándome a ser ignoradas. Pero últimamente no fueron solo las preocupaciones las que me mantuvieron al día. Había sueños. O mejor dicho, pesadillas. Habían empezado hace unas semanas y cada uno se sentía peor que el anterior. En los sueños, había estos susurros. No pude entender las palabras, siempre estaban amortiguados, distantes. A veces se convertían en sonidos extraños, como el susurro del papel o el raspado del metal. Y luego estaba la oscuridad.
Se sentía vivo, acercándose a mí hasta que me desperté, empapado de sudor frío, con el corazón acelerado como si acabara de escapar de algo aterrador. Al principio intenté ignorarlo. Solo estrés y falta de sueño, me dije. Solo mi mente me engañaba porque estaba pensando demasiado en todo. Pero cuanto más llegaban los sueños, más difícil era ignorarlos. Harold notó. «Has estado cansado últimamente», mencionó una mañana, con la frente fruncida de preocupación mientras me servía una taza de café. «¿Todo está bien?» «Sí, solo tengo mucho en mente», mentí, forzando una sonrisa. No quería preocuparlo. ¿Cómo podría explicar que estaba perdiendo el sueño por pesadillas que no tenían ningún sentido? Que la trama que sabía que vendría se sentía como una cuenta regresiva y solo estaba esperando que cayera la bomba. Pero estas pesadillas no fueron simplemente aleatorias. No recordaba mucho cuando desperté, pero la sensación de pavor era difícil de sacudir. Al pasar la noche, me encontré despertando sudoroso, una vez más esos mismos susurros resonando en mi mente. Puse mis piernas sobre el costado de la cama, sentándome allí por un momento mientras la luz temprana se filtraba por la ventana. Echó un cálido resplandor por mi habitación, pero hizo poco para levantar la presión que se acumulaba sobre mis hombros. Necesitaba ponerme en movimiento y aclarar mi cabeza. Me puse una sudadera con capucha y me puse mis zapatillas gastadas antes de salir al aire de la mañana. La ciudad se sentía diferente a esta hora, más tranquila y pacífica. Corrí hacia el parque cercano, el sonido de mis pies golpeando el pavimento calmando mis pensamientos. El parque apenas estaba despertando, con algunos madrugadores ya paseando a sus perros o haciendo estiramientos en el césped. Aceleré el ritmo, dejando que el aire frío llenara mis pulmones, sintiendo que cada respiración me energizaba. Correr me ayudó a aclarar mis preocupaciones. Con cada paso, los susurros se desvanecían un poco más, reemplazados por el sonido de los latidos de mi corazón y los crujidos de las hojas en la suave brisa. Cuando llegué al pequeño circuito del parque, encontré un banco y me tomé un momento para recuperar el aliento. Vi el amanecer. Fue un recordatorio de que no importaba cuán caóticas se sintieran las cosas, el mundo seguía adelante. No estaba seguro de lo que deparaba el futuro, pero por ahora era solo un niño. Mientras estaba sentado allí, traté de alejar los pensamientos sobre Thanos y el caos que se avecinaba y que pronto se desarrollaría. En cambio, me concentré en el calor del sol, la risa de un par de niños jugando cerca, el olor a hierba fresca. Me sentí bien respirar, recordarme que hoy era un día más. Pero cuando me levanté para seguir trotando, los susurros volvieron a mi mente, molestando los rincones de mi conciencia. Sacudí la cabeza y los alejé. Tenía mi propia vida que vivir y, si bien el universo podría ser una bomba de tiempo, no iba a dejar que me derribara. Con renovada determinación, volví a acelerar el ritmo. Después de todo, la vida en el universo Marvel era impredecible, pero eso no significaba que no pudiera trazar mi propio camino en medio de todo. Marvel. Incursio Chapter 4, Incursio otra pesadilla, gimió Liam, secándose el sudor de la frente. El sueño se aferró a él como una espesa niebla, más intensa que las que había tenido antes. Todavía podía escuchar los susurros resonando en su mente, una mezcla de voces que le parecían urgentes y esquivas. Ahora que tenía 16 años, sentía que las pesadillas habían empeorado tanto en frecuencia como en intensidad en los últimos meses. Cada noche traía algo más oscuro y aterrador que la anterior. Con un suspiro, pasó las piernas por el costado de la cama, sintiendo el frío del suelo contra sus pies. Se sintió enfermo, con la mente llena de imágenes de la noche anterior. En la escuela, el día se prolongó. Liam se desplomó en su silla, luchando contra el agotamiento que sentía. Su amigo Jake se dio cuenta, inclinándose. «Oye, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma». «Sí, simplemente no dormí bien», murmuró Liam mientras forzaba una sonrisa. Mientras la maestra daba una conferencia sobre algo que no parecía importante, los párpados de Liam se hicieron más pesados. Antes de darse cuenta, se había quedado dormido. La oscuridad lo envolvió una vez más. En lo más profundo de su sueño, se encontró de nuevo en un paisaje y los susurros regresaron para burlarse de él. Esta vez, estuvieron acompañados por un par de ojos rojos brillantes, cada uno marcado con extrañas cruces, mirándolo desde las sombras. El pánico surgió a través de él mientras los ojos entraban en su alma, la presión de su mirada se asfixiaba. De repente, la escena cambió. Surgió una silueta familiar, una figura monstruosa envuelta en oscuridad. Los susurros se intensificaron, fusionándose en un sonido singular y ensordecedor que recorrió su mente.
Liam. Sus ojos se abrieron de golpe ante el sonido de la voz de su maestro. Liam. ¿Estás con nosotros? Ah. Gritó, sacudiéndose erguido en su asiento, con el corazón acelerado. La risa estalló a su alrededor y sus compañeros de clase se rieron ante su arrebato. ¿Quieres volver a casa el resto del día? ¿Realmente no te ves bien?, preguntó el profesor con preocupación. Sí, creo que necesito hacerlo, respondió Liam. Sintió que se movía en cámara lenta mientras recogía sus cosas y salía del salón de clases, la risa se desvanecía detrás de él. Mientras regresaba a casa, Liam no podía deshacerse de las preguntas que pasaban por su mente. ¿Por qué ese ser espectral lo perseguía? ¿Qué mensaje intentaba transmitir, o le advertía a él o algo así? Una vez en casa, entró a trompicones en su habitación y se desplomó en su cama. El cansancio se apoderó de él y lo hundió. Justo cuando se alejaba, los restos de su pesadilla anterior parpadeaban en su mente, la imagen de la figura espectral persistía. La oscuridad lo envolvió una vez más mientras deambulaba por el antiguo y sombrío paisaje. Una especie de niebla alrededor de sus pies, y los lejanos susurros resonaron una vez más en el aire. ¿Dónde estoy? Estoy seguro de que me acabo de ir a dormir, murmuró Liam con la voz llena de confusión. Mientras continuaba explorando, los susurros se hicieron más fuertes, llevándolo hacia una puerta de aspecto siniestro. Parece que los susurros provienen de esta puerta, señaló, mirando la extraña y oscura sustancia que la enmarca. ¿Pero qué es este lugar? Extendió la mano para tocar la sustancia negra del marco del portal y sintió un tirón. En un instante, fue arrastrado a través del portal. Confundido y desorientado, se encontró mirando unas escaleras que conducían a las ruinas. ¿Dónde diablos estoy esta vez?, se preguntó, el entorno aumentaba su desconcierto. Sin otra opción, empezó a subir las escaleras. Lo que inicialmente parecía una subida corta pronto se sintió interminable. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegó a la cima. En el centro de las ruinas del paisaje onírico había una silueta. Una figura monstruosa envuelta en oscuridad, con los ojos brillando de un rojo brillante. Frente al monstruo, una espada incrustada en un pedestal de piedra. La hoja brillaba con una luz extraña, grabada con runas brillantes que pulsaban rítmicamente, llamando a Liam con un poder profundo. De repente, la silueta del monstruo se acercó y un escalofrío recorrió la columna de Liam. Los susurros se hicieron más fuertes y formaron palabras que no podía entender. Cuando las nubes de oscuridad se separaron, la figura se hizo clara, revelando su forma monstruosa. La visión de la espada y la criatura se intensificó, y Liam sintió un tirón irresistible, como si la espada lo estuviera empujando hacia adentro. Un escalofrío de terror lo atravesó mientras extendía la mano, pero antes de que pudiera captarlo, el sueño se hizo añicos. ¡Nu! Jadeó y sus ojos se abrieron de golpe. Liam se despertó tambaleándose, su cuerpo empapado de sudor frío y su aliento respirando en breves jadeos. El realismo del sueño permaneció con él. Miró hacia abajo y sus ojos se abrieron en estado de shock. Allí, sobre su pecho, yacía la misma espada de su sueño. Su hoja brillaba con un brillo tenue y extraño. Extendió la mano suavemente y sus dedos rozaron el metal frío. Marvel. Incursio Chapter 5, The First Step. Improbé del primer paso. Mejorado. Está bien, así que no voy a perder la cabeza, murmuró Liam para sí mismo, mirando la espada que yacía sobre su pecho. Respiró hondo para calmarse, luego tomó la espada y la examinó de cerca. He visto esta espada antes, creo que fue en Akamegaki, recordó, recordando el anime con gran detalle. ¿Quién puede olvidar un anime en el que el autor mata a todos? Él reflexionó. Sí, esta es el arma de Tatsumi, las armas imperiales adaptadas, incursió, se dio cuenta Liam, sintiendo la fría superficie de la espada mientras se perdía en sus pensamientos. O espate, ¿no? Si puedo usar incursio bien, podría alcanzar alturas increíbles. En el anime, todo el potencial de incursión nunca se desbloqueó cuando Tatsumi murió. Liam continuó reflexionando. Por lo que recuerdo, activar incursión requiere un físico fuerte y una gran determinación. Mi físico no está ni cerca del nivel de Tatsumi y no tengo mucha experiencia con armas, admitió para sí mismo. Pensó en el futuro. En unos años comenzarán los caóticos acontecimientos del universo Marvel. Solo planeaba ganar algo de dinero en acciones y volar a un país pacífico con Pops. Pero con incursión, no tengo que hacer eso. Ya he vivido una vida mediocre una vez. Ahora, con la oportunidad de hacer esto especial, debería darlo todo. Él sonrió, imaginando el futuro. Ser el más fuerte del universo, ese debería ser mi objetivo.
Su sonrisa se desvaneció cuando otro pensamiento cruzó por su mente. Con todo lo que sé sobre el futuro y todas las vidas en juego, puedo realmente sentarme y no hacer nada de todos modos. Pero la realidad se hizo realidad y suspiró. En este momento apenas tengo tiempo para entrenar. Estoy atrapado en la escuela 10 horas al día para obtener un título que ya tengo de mi vida pasada. Además de dormir, apenas queda tiempo para entrenar mi cuerpo, y mucho menos aprender habilidades con las armas. Un plan comenzó a formarse en su mente. Salir parece la mejor opción. Dudo que necesite dinero en el futuro y, si las cosas se ponen difíciles, puedo encontrar oro en el espacio o robar. Asgard reflexionó. ¿Pero cómo voy a explicarle esto al abuelo? Liam se volvió para pasar la noche, los pensamientos sobre la espada y su futuro pasaron por su cabeza. Por primera vez en mucho tiempo durmió tranquilamente. A la mañana siguiente bajó las escaleras y saludó a su abuelo, que ya había preparado el desayuno. ¿Has estado callado últimamente, Liam? ¿Ce? Preguntó Harold, dándole una mirada de complicidad. Liam dudó, inseguro de cómo mencionarlo. Quiero abandonar la escuela. La reacción de su abuelo fue inmediata y la sorpresa parpadeó en su rostro. ¿Ce? ¿Por qué querrías hacer eso? Ya aprendí todo lo que enseñan allí, abuelo. Quiero viajar. ¿Viajar? ¿Qué, estás loco? Preguntó Harold, con la voz teñida de ira. Sí, abuelo, la escuela no es nada comparada con experiencias reales. Solo puedo viajar por el mundo cuando sea joven. Una vez que sea mayor, no tendré más remedio que sentar cabeza, razonó Liam. No, respondió Harold rotundamente. No irás a ninguna parte. Necesita una educación para conseguir un buen trabajo y mantener a una familia. Fin de la discusión. Por favor, abuelo, presionó Liam, este es mi sueño. Al ver la mano de su abuelo moverse hacia su zapatilla, Liam rápidamente explicó su plan, formando una gota de sudor en su frente. Nui face grigi, bunici. No haré nada imprudente. Trabajaré como autónomo mientras viajo, desarrollando habilidades para poder encontrar trabajo aquí más tarde, prometió. Harold lo miró críticamente, zapatilla en mano. Explica más este plan. Sabes que siempre te he apoyado, pero como tu tutor, tengo que asegurarme de que no tomes malas decisiones. Liam expuso sus intenciones en detalle y explicó cómo comenzaría a trabajar independientemente en Nueva York para ganar algo de dinero antes de viajar a otras ciudades del mundo. Harold escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Liam terminó, una profunda tranquilidad se posó sobre el comedor hasta que su abuelo finalmente habló. Entonces, ¿has estado planeando esto por un tiempo, eh? Liam asintió y su abuelo dejó escapar un fuerte suspiro. Si te lo tomas tan en serio, te dejaré ir por unos años. Pero primero, debes aprender a protegerte. No quiero que la policía llame a mi puerta para decirme que moriste en algún país extranjero. ¿Me oyes? Da, Bunicule. Liam estuvo de acuerdo y terminó su desayuno antes de subir las escaleras. De todos modos necesito encontrar a alguien que me enseñe habilidades con la espada, pensó. Sería ridículo llevar consigo un arma como esta sin saber cómo usarla. Hizo una pausa en las escaleras cuando escuchó a su abuelo pronunciar su nombre. Liam. Da, Bunicule. Liam respondió, volviéndose. Sé esto, dijo Harold, con voz firme. Siempre estaré aquí esperándote, sin importar cómo vayan las cosas. Gracias, abuelo, dijo Liam, conmovido. Tengo la verdadera suerte de tener a alguien como él. Después de unos días de búsqueda, escuchó rumores sobre un guerrero retirado que dirigía un dojo en las afueras de Filadelfia, un ex miembro de un respetado equipo de artes marciales que había entrenado a innumerables luchadores para torneos internacionales. Sin dudarlo, Liam empacó sus cosas. El viaje lo llevó por calles concurridas y barrios tranquilos, y el caos familiar de su ciudad natal dio paso a las tranquilas afueras. Pronto abordó un tren y observó cómo el paisaje cambiaba cuando los rascacielos daban paso a parques verdes e hileras de casas. Una hora más tarde llegó a Filadelfia. Siguiendo las instrucciones que le habían dado, navegó por las calles y finalmente llegó a un callejón estrecho donde encontró el dojo. El dojo tenía una aura pacífica, muy parecida a las que Liam había visto en las películas. Todo parece más real. Quizás porque no está en algún tipo de bosque, sino al lado de algunas fábricas, mensajó Liam. Las paredes de madera oscuras y desgastadas del dojo lo hacían parecer antiguo pero resistente, destacándose entre las estructuras de hormigón y vidrio que lo rodeaban. Este capítulo se ha actualizado a mi estilo de escritura actual. Si hay alguna inconsistencia menor, pido disculpas, comente porque estoy tratando de cambiarlas todas.
Hola a todos. En primer lugar, gracias por leerlo hasta aquí. Todavía soy nuevo en la escritura, por eso tengo una pregunta que hacer. ¿Crees que pongo demasiados detalles o muy pocos? Agradezco cualquier comentario que tengas para poder mejorar la novela. XXXX. Esta historia continuará.